Buenas noches a todos. Bien, gracias. Gracias por la oración, gracias también por la lectura, que me encantó esa lectura, no sé si alguna vez la había leído, me impresionó mucho cómo siempre están coordinadas, ¿no? Las lecturas con la tarea que uno emprende ese día, incluso con esta charla, ¿no? La autoobservación. Bueno, hace unos días atrás, no recuerdo cuántos, estuvimos juntos también con una charla que era el autoconocimiento y una de las grandes partes, por así decir, o las grandes fórmulas del autoconocimiento tienen que ver con la autoobservación. Y nos dice Sócrates en su memorable historia de autoconocimiento que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y esta lectura, esta parte, este tramo de esta charla, tiene mucho que ver con el libro de Educación de los Sentimientos, que es como el segundo libro que saca Jason de Camargo, que tiene Educación de los Sentimientos, y este es el Camino de las Virtudes. Entonces, en este darnos cuenta de por qué Sócrates nos dice que una vida sin examen no merece la pena ser vivida, es como muy fuerte que se nos diga así, ¿no? Una vida sin examen. ¿Y cuántos de nosotros pasamos la vida sin examinarla, sin mirarla? Porque, como decía ahora María, parar, frenar, observar, tiene que ver con examinar la vida. Y podemos examinar muchas facetas de la vida, lo externo, lo interno, lo nuestro, lo propio, lo del cuerpo, lo ajeno. Podemos observar la naturaleza, podemos observar el cosmos, podemos observar los números, los colores. Entonces podemos observar también lo invisible de alguna manera, porque lo presentimos, lo sentimos, nos detenemos. Y cuando Sócrates nos habla de esto, nos habla de que en realidad si nosotros no podemos vivir la vida deteniéndonos a observar, se nos hace penosa, se nos hace como prácticamente inútil, porque la observación o la autoobservación de nuestra vida, de cómo la vivimos, es casi la meta por la que venimos eh, transmigrando vidas sobre vidas y prácticamente una de las llaves maestras de la elevación, del proceso de elevación. Por eso también nos dice que sin proceso no hay transformación, nos dicen. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, si no nos permitimos esto que es un proceso, nosotros no hacemos saltos cuánticos, como humanos necesitamos, como seres nominales. La naturaleza toda está en un continuo proceso. Entonces nuestra propia autoperfección, nuestra propia autoelevación, nuestra propia iluminación necesita ser el producto de un proceso. Y muchas veces nosotros nos enojamos con nosotros, nos disgustamos con nosotros, nos maltratamos, nos forzamos, nos ponemos máscaras, evitamos, nos resistimos, nos rebelamos, intentando o no sentir el cambio, no acercarnos a él como si eso fuese posible, ¿sí? O apurándolo. Y ninguna de las cosas nos es válida. Para poder ser los seres iluminados, necesitamos vigilar y orar. Y no hay otra disposición más grande que esa. Entonces, así, bien, ahí estamos. Entonces, nos dicen que nosotros muchas veces, bueno, nosotros nos dicen, nosotros sabemos, lo vivimos, muchas veces nos hemos preguntado, nos seguimos preguntando y seguramente nos preguntaremos en muchas vidas
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Grandes respuestas que de alguna manera los que estamos acá, conocemos la doctrina espírita, hemos encontrado como el hilo conductor de ella. Hemos encontrado como la punta del iceberg, como la puntita de la gran madeja que nos lleva al conocimiento y a la comprensión. ¿De quiénes somos? ¿Quiénes soy? El quién soy viene de qué función, qué soy, qué estoy, para qué, cómo, pertenezco a dónde, y cuál es el sentido de esta vida en la que yo hoy estoy plantado, ¿no? Hoy estoy aquí en este planeta Tierra, que alguien me enseñó que era un planeta Tierra, podía haberme enseñado otra cosa, con una familia que hoy me toca esta y podría ser otra. En la cual yo no soy igual a ellos, tengo cosas, pero no soy igual, soy un humano similar a otros humanos, pero no soy el mismo humano que el otro. Y todas esas preguntas han emergido en nuestro transitar. Muchas veces, una de las grandes preguntas que se hacen los adolescentes en esa etapa del reencontrarse consigo mismo, en el redescubrirse a sí mismo e encontrar su identidad, es ¿quién soy? Y nosotros sentimos mucho tiempo en el proceso, de nuestra encarnación esa pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Es una gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque sentimos que venimos de una familia, sentimos que venimos de un país, que nacimos en una sociedad, pero siempre hay una sensación de algo más, porque entender de dónde venimos nos hace también, nos permite de alguna forma comprender qué función tenemos, que estos 70, 80, 100, 90 años, o 30 que llevo, o 40 que llevo, no son porque sí, tienen una realidad, una funcionalidad, que todo esto que está dentro de mi cabeza, pensante, usado, que está asimilando, razonando, que todo este esfuerzo que hago en la vida de levantarme, de trabajar, perfeccionarme, estudiar, tiene un significado porque vengo desde un lugar. ¿Y para dónde voy? Tiene que ver con la certeza de cómo realizo este viaje terrenal, ¿no? Porque si yo no sé para dónde voy, ando a tientas como cualquier marinero que se larga al mar y no sabe cuál es el puerto. Va a dar giros y giros y se va a cansar de andar navegando en las aguas, se va a quedar sin alimentos, se va a quedar sin combustible, porque en realidad nosotros necesitamos como una orientación. El plano espiritual nos ha brindado a través de los milenios conocimientos de todo tipo, desde Sócrates hasta la actualidad, mostrándonos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y cada una de esas corrientes, desde la filosofía, desde la psicología, desde la ciencia, nos han mostrado diferentes puntos de dónde venimos y también diferentes viajes por donde hemos transitado y hacia dónde vamos. Y en el medio seguimos preguntándonos entonces quién soy. La doctrina espírita nos trae como una unión de todos estos criterios y nos permite encontrar así como este vislumbrar de lo que soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Porque en realidad todavía no podemos estar muy acertados porque nos falta todavía mucha comprensión sobre de dónde venimos, somos y hacia dónde vamos. Sin embargo, nos dicen que el que se conoce profundamente sabe de lo que es capaz, sabe dónde está, así que planifica mejor y llega donde quiere, como el marinero, ¿no? Si nosotros realmente sabemos quiénes somos, a dónde vamos, qué somos capaces de hacer, vamos a saber cómo dirigirnos hacia ahí, cuándo frenar en un puerto para recargar alimentos, cuándo nos conviene poner la vela hacia algún lugar porque los vientos soplan fuertes. En este momento que cuando nos conocemos, sabemos la capacidad que tenemos, por ejemplo, de transitar esta pandemia, cómo la vamos a transitar e incluso podemos llegar a descubrir en nosotros mismos cosas que no conocíamos en este proceso, reaprendernos porque nos permitimos
mirar cómo sortear las situaciones. Dice, quienes se conocen a sí mismos saben lo que les es útil y saben bien lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. O sea, ahí cuando aprendemos a conocernos, aprendemos nuestras capacidades, sabemos cuáles somos capaces de enriquecer, pero también reconocemos sin juicio, sin ninguna especie de castigo o desaprobación, nuestras limitaciones. Entonces podemos elegir aquello que nos nutre, que nos hace bien, y desechar aquello con lo que no podemos o postergarlo para aprender cómo. Y eso es un proceso magnífico que tenemos los seres humanos desde que nacemos hasta el final de nuestra vida física. Ni hablar de que lo tenemos como así, pero esto es algo que se ve desde que nacemos hasta el final de nuestra vida física. El niño sabe que tiene hambre, sabe que le necesita a la mamá, y ahí va a buscar, ¿no? Llora porque quiere comer, llora porque quiere a su mamá. El adulto ya va buscando otras situaciones de su existencia que necesita cubrir. Y sabe lo que le hace bien, pero yo les pregunto, ¿de verdad nosotros sabemos lo que nos hace bien? ¿Tenemos conciencia de lo que nos hace bien? ¿O andamos por la vida como el marinero que salió y no sabe cuál es el puerto? Y eso creo que la humanidad está bastante bien, ¿no? De que, visto, de que en realidad parece que no tan claro tenemos esto de qué nos hace bien. O nos mareamos un poco. Entonces, en la pregunta 919, Kardec pregunta al plano espiritual, ¿cuál es el medio más práctico, más eficaz para mejorar esta vida y resistir a la iniciación del mal? De nuestro mal, porque nosotros cuando hacemos mal, nos hacemos mal. Y la respuesta de un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo es un largo proceso de autorreflexión y centrarse en uno. Y el espiritismo a veces con eso reniega un poco, los espíritas al espiritismo. El espiritismo no, el espiritismo nos dice, conócete a ti mismo, la autoobservación, la meditación, céntrate en lo que tú necesitas para poder dar a los demás, hasta el límite de tu fuerza. Pero nosotros tenemos la consideración de que conocernos a nosotros mismos, observarnos, es una pérdida de tiempo. O que realmente conocernos a nosotros mismos es una dificultad. Tenemos los espíritas la idea de que no necesitamos eso, necesitamos ir a hacer. Y sí, nosotros necesitamos ir al encuentro del otro, pero solo podemos dar de lo que tenemos. Y en el proceso de conocerse, autoobservarse es una gran necesidad. La autoobservación, yo le enseño mucho a las personas con las que trabajo, que nosotros tenemos un yo interno que nos habla y nos dice cosas positivas, el yo sabio, ¿verdad? Que de alguna forma nos va como diciendo, que sería la conciencia, ¿no? Que nos va diciendo esto no, por acá sí, por allá no, porque parece que él sabe, pero él sabe porque él observa. Y entonces yo enseño mucho a que nosotros para funcionar en la vida necesitamos poner un yo observador. El vigilador, vigilar y orar, decía Jesús. Y decía vigilar primero, no orar y después vigilar. Entonces, poner a ese ser interno mío como observador de mi vida me va a permitir avanzar de una manera en el aquí y ahora. Ir corrigiendo paulatinamente dentro de lo que me está sucediendo en el mayor bien posible. Cuando nosotros ponemos a este ser observador de nosotros mismos, al principio lo tenemos que como coordinar, ¿no? Como mandar, como militear, de alguna manera militear sería como poner a un policía para que nos, no sé si ahí se dice policía, también un gendarme, no sé, algo así, que nos recuerde que tenemos que estar ahí observándonos. Pero después el proceso se hace casi natural.
Al principio es como forzadito, porque no estamos acostumbrados a observarnos. Pero después se va siendo casi un proceso natural. Entonces en la pregunta 919 nos dicen de qué modo nosotros podemos lograr encontrar una auto observación de nosotros mismos. Y en el libro de los espíritus, San Agustín nos dice, haced lo que yo hacía cuando vivía en la tierra. Al concluir el día, interrogaba mi conciencia. Entonces pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, ni nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo llegué a conocerme, pues ver lo que había para reformar en mí. Esto es un tramito de lo que dice San Agustín, porque es largo y esa pregunta es larga, hermosa, les invito a que la lea. Es un tramito medio acotado incluso de San Agustín, ¿no? Pero él nos dice que cuando él llegaba a la noche hacía como una autoobservación de sí mismo, como una reflexión, como una meditación. Y miren las palabras que yo estoy usando, ¿no? Autorreflexión, automeditación, como una especie de autoobservación, ¿no? Palabras que parecen raras. Meditar, observar, ¿verdad? Reflexionar sobre mí mismo, sobre mis hechos y ver ahí cuánto yo hice, cuánto puedo corregir eso y cuánto de eso no soy capaz todavía de ver, porque muchas veces se nos escapan a la visión de nuestra propia vida, tenemos como puntos ciegos en los que no vemos. Para eso, para los puntos ciegos, tenemos al otro. El otro que está frente a mí y me dice que yo soy un mal compañero o hablo mucho, ese me está diciendo algo que para mí está siendo un punto ciego. Y por ahí no tiene toda la razón, pero yo debería prestar atención. ¿Por qué él me dice que yo hablo mucho? ¿Por qué él me dice que yo soy un mal compañero? Porque hay algo ahí que yo no estoy viendo de mí misma. Por eso somos seres gregarios y funcionamos con los otros y es a través de los otros que nosotros evolucionamos. Entonces, en este proceso de autoobservarme, San Agustín, antes de dormir, nos aconseja revisar nuestro día. También podemos revisar nuestro día en muchas horas del día, mientras cocinamos, mientras caminamos, mientras hacemos un paseo, mientras tomamos un café, mientras estamos haciendo algo que sea como darnos una ducha, cosas simples de la vida. ¿Por qué? Porque la observación no tiene hora. Y la meditación tampoco. No es que nosotros nos necesitamos poner en un estado así como con las manitos para arriba, las piernas cruzadas. La meditación es una introspección hacia el alma, hacia ese yo milenario que tiene deseos, que tiene situaciones, que experimenta emociones, que le pasan pensamientos, que tiene sentimientos. Y ahí nosotros vamos descubriéndonos. El conocimiento de nosotros mismos, por lo tanto, es la llave del progreso individual, nos dice Camargo. ¿Por qué es la llave? Porque la única forma de nosotros dar lo mejor de nosotros mismos, avanzar hacia la angelitud y comprender cuál es la misión que tenemos es conocernos a nosotros mismos a través de la observación. Esta observación que nosotros vamos haciendo tiene como parte básica de nosotros mismos, diferentes formas de llegar a ella. Entonces nos dice, ¿cómo lograr el autoconocimiento sin centrar también nuestra observación en nuestro interior? Porque es allí donde nuestro interior suceden todos estos pensamientos, estas emociones y estos sentimientos que creamos realidades. La realidad es subjetiva. Nosotros miramos la realidad con los lentes nuestros. Yo no miro la realidad con los lentes de María, ni con los lentes de Luis,
Yo no, mire Mopse, yo miro la realidad, la misma realidad que está mirando Mopse, la misma realidad que está mirando María, con mis propios lentes. ¿Y qué significa esto? Que mis propios lentes tienen todo mi bagaje espiritual de muchas vidas, todas las comprensiones y hipnosis psíquicas que yo hice, sinapsis psíquicas que yo hice, toda la complejidad de la forma de pensamiento que yo tengo, todas mis propias experiencias de existencia y todo lo que conlleva y conmueve mis emociones y mis sentimientos. Lo que me dijeron, lo que aprendí, lo que deduje, lo que creo y lo que cree en otros. Y como si esto fuera poco, la influencia espiritual y de pensamientos que tenemos de encarnados y de desencarnados en un mundo en el cual todo, absolutamente todo, es vibración. O sea que yo no soy yo solo. Entonces, si tendré que observarme a mí mismo para descubrir que es mío, propio mío, de mí mismo, de mi ser, eso es como más difícil. ¿Cómo podemos adquirir una conciencia más despierta sin autoobservación? No hay forma. La única manera de nosotros enriquecer la conciencia es la autoobservación. Entonces ella nos dice que es necesario, pues, cambiar la dirección de nuestro foco de control si queremos llevar a cabo una educación adecuada del humano. Solamente nosotros podemos detenernos a observar una emoción. De esa emoción observar qué pensamiento generó esta emoción. Y de ahí a observar cómo surgieron los sentimientos que me produce esa emoción. Porque nosotros tenemos una creencia de que las emociones son malas. Primero hay 5 emociones básicas. La ira, ¿no? El enojo, la ira, la furia, como quieran llamarle, pero es la ira principalmente. La tristeza, el asco, ¿sí? El miedo y la alegría. 5 emociones básicas que tenemos todos los humanos. De ahí surgen y emergen la cantidad de sentimientos que nosotros podemos tener, que son muchos. El rencor, la angustia, la felicidad, la euforia, el rechazo. Estoy nombrando a ver si puedo una por una. El estado de ataque de pánico que emerge del miedo, ¿no? Cuando ya el miedo está tan descontrolado y tan irreconocido que emerge un ataque de pánico, que es una situación patológica del ser humano, que hoy estamos hablando de que estas situaciones están emergiendo muchísimo en nuestro estado actual de la humanidad. Incluso se está diciendo y se ha dicho ya que será la próxima pandemia el estado psíquico desequilibrado del ser humano, ¿no? Entonces, a través de estos estados, la frustración, por ejemplo, que también es un sentimiento y una sensación, ahí van emergiendo de estas 5 emociones básicas, que lo peor de todo que hemos aprendido es a reprimirlas. Porque nosotros no le decimos al niño cuando es chiquito, está bien que estés triste, no le decimos, no tenés que estar triste. Mucho más a un amigo. Nosotros nos encontramos con un amigo espírita y le decimos, no, pero ¿cómo vas a estar triste si Dios siempre te ampara? No, está bien que esté triste. La tristeza nos lleva a este lugar de recogimiento, de cuidado, de autovaloración. El miedo es una gran alerta para nuestras existencias. Es el que nos avisa que hay un peligro, que puede ser real o ficticio, pero que hay un peligro que nos está convocando a mirar, frenar, parar, replantearnos y volver a avanzar si es que podemos. La ira es un freno. Cuando algo me enoja, yo tengo derecho a enojarme. Lo que yo no tengo derecho es a volcar mi ira hacia otro. Pero la ira es un freno, es mi límite. Cuando alguien roza mi límite, yo reconozco, activa en mí la ira. Después se desplieguen millones de formas de sentimientos y sensaciones, ya es otra cosa. Y si yo lo vuelco hacia otro, eso ya es otro problema.
pero en realidad la ira es altamente necesaria porque es la que nos pone los límites a los cuales nosotros somos capaces de tolerar a todo el entorno y todo el resto. La alegría es algo que nosotros reconocemos, que es la demostración de aquello que nos hace bien, que nos pone contentos, que nos alegra el alma, que nos da felicidad. El asco es todo aquello que nos da esa sensación de rechazo frente a las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo algo catastrófico que pasó innecesario frente a una actitud humana, la primera sensación que siento es rechazo, es de asco. Entonces las emociones son sanas, son altamente necesarias y por eso Joana de Ángeles, Joan de Camargo, otros autores maravillosos y todo el plan espiritual nos van marcando cómo nosotros necesitamos reconocer esas emociones y aceptarlas para aprender a educar. La psicología está trabajando con esto de la educación de las emociones, ¿no? Porque en realidad las emociones no las podemos educar. Las emociones surgen, irrumpen. Lo que educamos son los sentimientos que surgen de esas emociones. Pero para eso necesitamos reconocer que ellas existen ahí, que están dentro de nosotros. Entonces nos dicen que, de Camargo que tenemos técnicas de autoobservación. Observar el exterior, dice. Observe sistemáticamente y detenidamente el resplandor robusto de la naturaleza. La naturaleza es hermosa, amplia, gigantesca, rica. Y entonces dice, contemple con atención, porque como tú, todo es obra de Dios. Contemplar la naturaleza. Cuando contemplamos y aprendemos a detenernos en la naturaleza, también aprendemos a reconocer en nosotros y agradecer que nosotros somos todavía partes de esa naturaleza, compuestos por ella, y en nosotros hay una dimensión enorme de entidades pequeñitas, casi microscópicas y otras supermicroscópicas, ¿sí?, que están vivas y pertenecen a la naturaleza, tales como las células y los átomos y todo lo demás que nos componen. Observar a los árboles, nos dicen. Los árboles majestuosos irradian silencio. Contemple la fuerza natural en su belleza y su quietud. Vea sus formas diversificadas. Observe sus ramas y sus hojas, así como la gran energía que ellos irradian a través de su silencio. Y sienta esa energía vibrante en sí mismo. Normalmente, cuando nosotros vamos a lugares donde hay árboles, la psicoesfera de esos espacios está purificada y la energía vital de los árboles nos generan una renovación de energía propia. Y si no, prueben, sáquense los zapatos, abracen un árbol aunque parezcan locos y van a ver, hasta sentir que palpitan con él y van a ver el cambio energético, pruébenlo, el cambio energético que nos provoca ese contacto con ese ser silencioso, majestuoso, que nos brinda todo el oxígeno, ¿sí?, que es uno de los grandes pulmones por los cuales nosotros respiramos, y majestuosamente están allí ofreciendo su amor. Las flores, nos dice Camargo, multicolores ofreciendo su belleza, irradiando su fragancia sublime. Todo eso sin pedir nada. No pase por las flores sin olerlas, pues ellas están ahí para hacer el mundo más bello, más profundo y más acogedor. Las flores son ofrendas de Dios, colocadas en el altar de la naturaleza. Contémplelas con respeto y devoción. Ellas ofrecen aroma hasta cuando las pisamos. Entonces la pregunta sería, ¿qué aromas le estamos dando nosotros como humanos, como espíritus encarnados, al mundo cuando Dios nos ofrece esta reliquia en su maravillosidad, que son las flores? Detenernos a oler las flores nos conecta
con la esencia de la vida. Y háganlo cuando tengan un mal día, acérquense a una flor, tómenla con cariño en sus manos así y huélala, no la corten, huélala así. Y esa maravillosa esencia que desprende nos cambia todo el humor, todo el humor. Los pájaros con sus plumas repletas de colores, ellos son el canto de Dios que viene a alegrar el camino de los hombres de este planeta en evolución. Observe sus vestidos coloridos, el bullicio de su alegría y la mágica canción de sus trinos. Ellos nos regalan todos los días esa esplendorosa belleza de la música en los oídos. Nosotros no tenemos que darles nada, nada. Deberíamos cuidar el planeta que habitamos juntos. Nada más y nada menos, pero ellos no nos piden nada. Siempre están con sus trinos, con esas vestimentas maravillosas que Dios les ha brindado, como si todo estuviera siempre disponible para ellos. Y me acuerdo de aquella hermosa alegoría del Cristo, ¿no? Que los pájaros siempre están vestidos de color así y bien alimentados, porque nosotros tenemos tantas preocupaciones. Entonces observemos en la naturaleza la música, la belleza, el sol que irradia vida, ¿no? Señalando la tranquilidad y el despertar de un anochecer. Vea también cómo él se viste de plumajes dorados con la llegada del amanecer. Siéntase iluminado, porque tú también eres luz. Nosotros también estamos invitados a brillar, convocados a brillar. Cuando nosotros empezamos a reconocer las aristas en las que brillamos, podemos comenzar a hacer que ella sea creciente. Si yo soy un poquitín solidario, puedo acrecentar ese estado. Si soy un poquitín alegre, puedo acrecentar ese estado y brillar más. Entonces, la otra fase es observar nuestro interior. Observemos qué ocurre en nuestro interior. ¿Qué emoción? Les pregunto así, reconozcan, miren y reconozcan qué emoción sienten en este momento. ¿Qué emoción tengo en este momento? Es la pregunta. Y pregúntense si tienen razones para sentirse así. Si algo sucedió en este día, que no me dio tiempo a observar, algún suceso, una palabra, una noticia, un pensamiento. Si esto es una creencia que viene de mí mismo, de quién soy y de lo que creo que soy. Si es algo de cómo yo me trato, lo que yo me digo. Si en realidad yo me aliento cuando me pasa algo con lo que no estoy pudiendo o algo que me cae de sorpresa. Si confío en mí, ¿confían en ustedes? O si viene de algo neutro, de algo que no me pertenece. ¿De qué me nutro cuando yo estoy? Si miro el informativo con todo lo que está pasando sobre el COVID, las muertes, las desgracias, las tristezas, o si confío en la divinidad y que todo pasa por algo y que hay una relación entre todo y que todos estamos donde el lugar que estamos y necesitamos hacer para brindar y ofrecernos. Un trabajo hacia nosotros mismos, porque nutrirse empieza desde la alimentación, el sueño, pero principalmente, ¿qué le damos a nuestra vista, a nuestros oídos, a nuestros pulmones y a nuestro espíritu? ¿Le damos buenas emociones? Nos decimos que reconocemos el estado feliz, aunque sea una vez al día. ¿Somos capaces de agradecer, aunque sea un momento, por algo? Agradecer lo que no pasó a veces, ¿no? A veces tenemos un incidente triste y decimos que podría haber sido peor. Entonces agradezcamos que no fue peor. Agradezcamos eso o agradezcamos la oportunidad de crecer frente a esa situación, así sea una enfermedad. Y va autoobservándonos, descubriéndonos que somos espíritus necesitados, porque los primeros espíritus necesitados somos cada uno de nosotros. No el otro, yo. No María, no, ni modo, yo. Yo soy la primera necesitada, tal vez ellos lo sean, seguramente, pero eso yo no tengo que juzgar. Yo soy necesitada.
Y cada uno de nosotros es necesitado, porque estamos todavía en pañales, recién aprendiendo, conociéndonos por tanto, prestaremos atención a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, nuestros anhelos y deseos, nuestras necesidades, nuestras capacidades, nuestros sueños, nuestras limitaciones. Nos despertaremos y volveremos más conscientes de nuestros actos. Entonces conduciremos a otros al despertar de la conciencia. Porque si nosotros queremos que el planeta evolucione, que la humanidad crezca, se despierte, es urgente que nos observemos para despertar. Urgente que empezamos a reconocer lo que internamente se mueve dentro de nosotros, todo aquello que muchas veces nos guardamos, porque nosotros somos magos en guardar cosas. Alguien vino y me dijo, te queda chingüita, no sé cómo le dicen ahí, te queda de lado esa pollera. Y uno dice, ay, qué horrible, no me di cuenta, se sube la pollerita, ¿no? Y se pone, esas cosas se la tragó, se angustió, ni cuenta se dio de que ahí había una emoción de vergüenza, ¿no? O alguien va y le dice a un hombre, sí, hoy tenés el cierre bajo, ¿no? Muchas veces pasa lo que cierra el pantalón, ¿no? O la camisa desabrochada y justo se nos ve la barriga al varón, ¿no? Y el varón dice, ay, qué vergüenza, y se cierra así. Y eso lo desestabiliza, porque a veces la vergüenza es tan grande y se desestabiliza, y eso se va acumulando en el día, pero ni pudo reconocer qué fue lo que lo desestabilizó. Y por ahí fue algo tan simple como eso. Entonces, aprendamos a reconocer qué nos sucede, qué nos pasa ahora, en este segundo. Empezamos a sentir una sensación rara. Yo te digo que nosotros tenemos, bueno, lo aprendí, obvio, no lo digo yo, tenemos una caja de resonancia que va de la base del cuello, ¿no? Empieza por acá, por la base del cuello más o menos, y termina aproximadamente en la pelvis. Y toda esa caja cuadradita que es nuestro cuerpo, que bueno, tendrá la figura que tenga según los gorditos o los más flequitos, ahí pasa todo lo que vibra. Y por ahí entran todas las emociones que desatan creencias, que desatan sentimientos, que desatan pensamientos, o al revés, pensamientos, situaciones, vibraciones que desatan pensamientos, que desatan emociones, que desatan sentimientos, y luego se plasman a la realidad física, incluso en acciones desafortunadas. Entonces, observar, estudiarnos a nosotros mismos es un arte, el más difícil, pero es un arte. Observar nuestras emociones, nos dicen, quiero saber cómo voy. Las reacciones de la mente es un estímulo agradable o desagradable, provoca un estado vehemente o excitado, que son las emociones. Los estímulos que las personas reciben es lo que provoca el surgimiento de esas emociones. Las emociones apenas retratan las características psíquicas e individuales de las personas. La doctrina espírita tiene muy buenos libros que trabajan con esto, con la educación de las emociones, principalmente los libros de Joana, de Camargo, de Jensen, de Tyler Sugar. Pero también hay otros libros que son muy buenos, que están por fuera, que son de psicología, como por ejemplo Límites Sanadores, de Comunicación No Violenta, que son libros muy ricos que nos ayudan a encontrar cómo trabajar la educación de esos sentimientos que emergen de las emociones. La observación de los pensamientos. Los pensamientos acompañan al ser humano toda la vida, o sea, que con el único que nosotros hablamos todo el día es con nosotros mismos, 24/24, e incluso cuando dormimos. Entonces, ¿cómo nos tratamos? ¿De qué manera nos hablamos? ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos permitimos? ¿Cómo nos juzgamos? Tiene una forma importantísima de qué y de cómo es nuestra realidad y de cómo se desarrollan nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Dice, cuando pensamos o emitimos radiaciones de acuerdo al conjunto de elementos que el pensamiento arrastra con él, el pensamiento, nos dicen, compone
un maravilloso mar de energías sutiles en la que todos estamos sumergidos, construcción viva de todas las manifestaciones en el plano físico y extrafísico. Y si yo no me equivoco, esta frase es de Chico. Somos, dicen, las únicas criaturas, esta frase es de Chopra, somos las únicas criaturas capaces en la faz de la Tierra de modificar nuestra biología con lo que pensamos y sentimos. Entonces, según como yo reconozco mi naturaleza, cómo estoy yo actualmente, debería reconocer ahí qué emociones y qué pensamientos estoy teniendo, que yo estoy en esta condición física actual. Porque, como decía Chico frente a su ceguera, yo no soy un enfermo, estoy enfermo, pero es una cosa pasajera. No, eso no soy yo, y aprender a separar eso es un gran trabajo. Entonces, ¿quieres saber cómo estará tu cuerpo mañana? Observemos nuestros pensamientos hoy. Hoy somos realmente lo que pensamos y lo que muchas veces reiteramos sistemáticamente. Lo podemos ver incluso en los libros de mediunidad, en los libros que hablan sobre la vida en el más allá, ¿no? Cómo los seres que desencarnan con un pensamiento fijo llegan a determinadas formas, a determinados lugares y tienen determinadas dificultades. Pero más allá de lo que nos pasa en la vida extrafísica, vengamos acá y reconozcamos que todo lo que hoy me sucede, desde el dolor de estómago, la acidez, el dolor de cabeza, tiene que ver con lo que estoy pensando, cómo me estoy tratando, qué pensamiento fijo diario tengo. ¿Me digo cosas buenas? ¿Incremento mi caudal de buenos conceptos a través de la buena lectura? ¿Me doy el tiempo suficiente? Si no puedo para dormir lo suficiente, bueno, entonces para descansar, porque nosotros también tenemos un concepto que se da para una charla entera, un concepto medio erróneo de lo que es descansar. Nosotros que tenemos la convicción de que descansar es dormir, y a veces descansar es respirar, pero respirar en contacto con la respiración. Observando los sentimientos dentro de las variadas funciones psíquicas perfeccionables, como la inteligencia, las emociones de los pensamientos, se encuentran los sentimientos, ligados íntimamente al campo moral, al campo de las virtudes humanas. La autoobservación es la herramienta segura y capaz de auxiliarnos en el desenvolvimiento de sentimientos superiores. Cuando reconocemos que por acá no va, entonces tenemos la oportunidad de resarcirnos. Y cuando reconocemos que esto nos hace bien, nutre, nos sana, podemos seguir nutriéndonos, alimentándonos y sanándonos e incluso evolucionando. La conciencia es el agente de cambio. Nos dicen en la plaza 621, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Porque siempre tenemos a este señor sabio que somos cada uno, interiormente o señora, o no le vamos a poner sexo, porque como los espíritus no tenemos sexo, nosotros circunstancialmente, ¿no? Este ser sabio que está ahí, él tiene conciencia, pero nosotros tenemos que aprender a escucharlo, ¿no? De qué nos hace bien y qué nos hace. Porque allí está toda la ley de Dios. Nosotros solo necesitamos observarla, alimentarla y permitirle que se desarrolle. Por eso la conciencia es el agente de cambio, porque es la que nos impulsa al avance, la que nos dictamina si vamos bien o si vamos mal, la que nos genera fuerzas para adelante o culpas o emociones o desazones que nos dejan estancados y no nos permiten avanzar. Y entonces observarnos, encontrar nuestra conciencia, aquello que nos hace bien y permitirle que se abra, se expanda, se despierte, va a facilitar, como decía más adelante,
más atrás, en una de las diapos, posibilidad de que otros también despierten, principalmente porque unidos a nuestra conciencia, que está conectada a Dios y a las leyes de Dios, hay otras conciencias juntas en conjunto, a la que muchos llaman como la conciencia cósmica, la conciencia planetaria, la conciencia social, ¿no? Como la conciencia colectiva, en la cual nosotros estamos interconectados y cuando aprendemos algo, eso queda plasmado en la conciencia colectiva y otro lo recibe. Es maravilloso. Aunque ustedes no crean, sucede. Hay incluso hechos científicos comprobados que se han hecho con monos, no recuerdo dónde es el proyecto, que enseñaron a los monitos a lavar una manzana en una isla cerrada, todo cerrado, y cuando salieron de ese lugar, los monos que estaban fuera de ese lugar cerrado, también lavaban la manzana. Y ellos no, nadie les había enseñado. Entonces, en esta conciencia que todavía estamos como comprendiendo qué es, y hay mucha investigación sobre esto, pero todavía no la tenemos tan clara, hay como un mapa de ruta que ya tenemos trazados todos, pero además la posibilidad de que cuando yo crezco, no lo hago solo por mí, lo hago por el otro, lo hago por mis relaciones, lo hago por la humanidad, lo hago por la naturaleza, lo hago por el cosmos. ¡Wow! ¿Cuánto para invitarme a crecer, a autoobservarme? ¿Cuánto para invitarme a autoconocerme? Mucho, 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 mucho. Gracias. Hasta aquí llego yo. Así que si quieren hacer preguntas o dejé algo en el tintero,